razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. El único, dígale, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. ¿Cuánto le pueden decir una vez más? La única razón de mi adoración eres tú. Te adoramos, Jesús. Hay un montón de cositas que se mueven en la área espiritual, queridos hermanos, y el Señor me hablaba o me guiaba a hablarle del nuevo nacimiento. Hace un montón de años atrás, yo hice una obra hace muchos años, o hablaba con esta gente que son hindúes, y ellos creen en la reencarnación. Lo que le quiero decir en esto es que ellos creen de que si usted es una buena persona y usted se muere, usted va a reencarnar en un buen animal. Pero que si usted es malo, entonces usted va a reencarnar en un mal animal. Dentro de las personas que estábamos hablando acerca de esto con mucho respeto, yo le preguntaba a uno de ellos, que es doctor cirujano, que si en el ADN del ser humano aparecía algún eslabón, algún link que confirmara lo que las otras personas estaban hablando, creían. Y él solo agachó la cabeza y me dijo: no, no lo hay. Le doy gracias a Dios de que este hombre, en algún lado el Señor lo guió a que dijera la verdad, porque en verdad no lo hay, no hay tales cosas. Pero lo que le quería decir es de que hace un montón de años atrás, yo fui al zoológico y estuve en la área donde están los anfibios, las culebras, y también están las tortugas. Y en ese día que yo andaba por el zoológico, una de las culebras estaba tratando de cambiar piel. Pero al final de que ella terminó de cambiar piel, algo asombroso sucedió. Y lo asombroso sucedió que en mi corazón no hay absolutamente ninguna duda de que mi Dios es Dios. Pero la culebra siguió siendo culebra. El Señor habla del nuevo nacimiento en el Señor. Y muchas veces nosotros, en inglés se dice procrastinate. O sea que uno lo deja para último, sin darse cuenta de que en un momento mi hermano, de una manera u otra, estamos en el mismo sentir con mi hermano Vidal. En un abrir y cerrar de ojos el Señor puede tocar esa trompeta. Y lo único que podemos hacer como hijos de Dios es estar preparados. Usted me dice: hermano, pero ¿cómo es posible hablar del nuevo nacimiento? Y yo con certeza le voy a decir a usted de que está escrito en la palabra del Señor. Y ahora lo vamos a tratar de entender, porque nuestro Cristo Jesús, usted sabe, en el libro de Juan, venía de hacer prodigios y milagros. Más podríamos decir que el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo fue en las bodas de Cana de Galilea, donde el Señor convirtió el agua en vino. Y yo pienso que, como en cualquier otra fiesta judíos, donde ellos no solo invitaban a sus familiares, sino que ellos invitaban a toda la gente que pertenecían a esa comunidad, a esa área. Y yo pienso de que había muchas personas allí que creyeron en el milagro que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en ese momento. Más dice la palabra de que sus apóstoles creyeron al milagro de nuestro Señor en convertir el agua en vino. Pero más adelante, si usted sigue leyendo el libro de Juan, el Señor le dice a los fariseos y a los saduceos
de que él iba a destruir el templo. Y ellos se cuestionaban, porque ellos decían dentro de sus corazones, cabildando, que ellos habían tomado alrededor de 46 años en construir el templo, y cómo era posible que el Señor lo destruyese y lo construyera en 3 días. Cristo Jesús, que conocía las intenciones de sus corazones, él sabía de lo que él estaba hablando, y él no les hablaba absolutamente del templo físico que había sido construido, sino que el templo de su corazón. Pero más adelante el Señor les habla también a estos fariseos y saduceos. Más ellos le pedían al Señor señales, y el Señor no le da absolutamente ninguna señal. Pero él más adelante, él prácticamente sabía de que muchos habían creído el milagro de él en Cana, pero muchos de ellos, los corazones estaban totalmente lejos de lo que Cristo Jesús era. Usted sabe de que todos los judíos, especialmente los que estaban a cargo de la ley en aquel tiempo, a los doctos de la ley, ellos creían mucho en lo que el Viejo Testamento les estaba hablando. Ellos lo que menos querían creer, uno de ellos, era que había algo nuevo que se llamaba gracia, que era un don de Dios, que es un regalo inmenso, donde el Señor, de una manera u otra, por medio de lo que él le iba a hablar en el capítulo 3 de Juan, él prácticamente le estaba diciendo: hijo, no es por lo que tú estás haciendo ni por lo que tú vas a hacer, más poco me interesa las acciones de tus manos. Lo que a mí me interesa es lo que hay dentro de tu corazón, especialmente si tú no me conoces a mí. Y yo sé que aquí hay muchas personas, muchos hermanos no han venido ahora, Dios sabe por qué, pero si usted en un paréntesis sabe de alguno de ellos que no ha venido, llámelo, no le diga nada más, solo dígale: ¿sabes qué? Nos hiciste falta, nos hiciste falta. Y en el nombre de Cristo Jesús, el Señor de una manera u otra nos guía al nuevo nacimiento. Yo sé que aquí, dentro de las personas que estamos aquí presentes, hay muchos que están, recuérdese que le dije procrastiné, dejarlo para mañana, quiere decir esa palabra. Están dejando para mañana sin darse cuenta de que el mañana es incierto. Lo que nosotros sí sabemos es lo que está sucediendo ahora. Yo le insto a usted en el nombre de Cristo Jesús de que trate de entretener lo que vamos a tratar de cubrir en esta hora, y no deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. Porque la palabra sí dice de que nuestro Señor, cuando usted se va al libro de Tesalonicenses, que le habla del rapto, en el capítulo 4, del 13 al 18, el Señor prácticamente le está diciendo de que en los ángeles, mi hermano Vidal le decía, van a sonar trompetas. Y eso es la indicación de que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, va a venir como Dios en las nubes. Ya no como aquel que estuvo aquí con nosotros, sino que él va a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venirlo a traerlo a usted. Este edificio se va a quedar acá. Si usted le llama a este edificio iglesia, pues perdóneme que le diga, se va a quedar acá. Pero el Señor le llama a usted, a su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo. Esa es la iglesia del Señor, donde todos nosotros nos vamos a ir con Él en las nubes. ¿Cuántos se quieren ir? Aleluya, amén. Yo creo que ese día va a ser un día glorioso, donde todos aquí anhelamos. La pregunta del millón es: ¿de veramente estamos preparados? Y es ahí donde nosotros, no yo, pues va a ser mi Cristo Jesús, porque eso es lo que dice en la palabra, de que Él nos va a juzgar. Va a haber un momento donde el Señor nos va a llamar a su corte celestial y nos va a preguntar ciertas cositas por ahí que solo Él sabe. Una de ellas, yo creo que Él nos va a preguntar: ¿y qué hiciste con ese carácter, con ese temperamento? Yo te dije que tú tenías que ser manso y humilde. Y nosotros, yo creo que, ay Señor, yo te amé. Dígale nomás, yo te amé, que lo va a perdonar, porque Él dice de que Él derramó hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario por amor a usted. Mi hermana Tere estaba hablando de que nosotros amamos a nuestro Dios porque Él nos amó primero. Y en ese amor infinito que Él nos tiene a nosotros como hijos de Dios, el Señor va a decir: mi hijo,
Yo pagué por él en la cruz del Calvario. Mi sangre no fue derramada por gusto. Él es mi hijo. Él pertenece al reino de Dios. Pasa adelante, buen siervo. Pero van a haber ciertas cositas que el Señor, recuérdese que la segunda muerte va a ser basada en ese juicio. Y tiene que suceder, y ahí el Señor, uno los va a mandar para vida eterna y a otros los va a mandar para perdición. Todavía es tiempo, usted y yo estamos todavía acá y Él todavía no ha venido. O sea que podemos, recuérdese que la obra de justificación en la cruz del Calvario es donde el Señor nos absuelve totalmente a todos, a todos. Pero yo no creo que el Señor va a cambiar su palabra. Yo no creo. ¿Usted lo cree? Yo no creo. Entonces nosotros como seres humanos tenemos todavía alicientes en la palabra de Dios, y uno de ellos es Primera de Juan 1:9. Yo le dije a usted que ese versículo para mí es un versículo rema, está en mi corazón todo el tiempo, y antes de acostarme yo le digo al Señor: perdóname, porque eso es lo que dice la palabra, que Él nos perdona. Pero la salvación es otra cosa totalmente diferente. Usted no puede dejar su salvación para mañana. Es muy peligroso su área espiritual. Cuando usted va a Gálatas 5, el Señor le habla de dos vidas, la carnal y la espiritual, y el Señor dice de que ninguna de las dos se juntan. Yo no sé si a usted le preocupa eso. A mí sí me preocupa, porque los siervos del Señor tenemos ciertas categorías en el Señor, y más adelante usted se va a dar cuenta lo que dice 2 de Corintios 5:17. Entonces nosotros tenemos en esas nuevas criaturas que el Señor ya hizo, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros lo único que tenemos que hacer es serle obediente a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la palabra dice que había un hombre, en el capítulo 3 del 1 al 9, en el nuevo nacimiento, el Señor dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Recuérdese que aquí le está diciendo, él era un principal dentro de los judíos. Él no era cualquier cincueyuca, no. Él era principal en el templo. Era de aquellas personas doctos en la ley, que no solo se encargaban de lo que el Viejo Testamento decía, sino que él era miembro del Sanedrín. Eran alrededor de 70 ancianos israelitas, todos doctos en la ley y en las leyes del templo. O sea que a ellos no se les podía pasar nada. Ellos eran los que juzgaban al ser humano en aquel tiempo. Y si ellos decían, este es un hereje, le volaban la nuca. Entonces dice de que, recuérdese que este Nicodemo, al principio, cuando nos vayamos y nos metamos en la palabra, se va a dar cuenta de que él de una manera u otra conocía a Jesús y él lo quería seguir. Pero cuando usted llega a Juan 19:39, usted se da cuenta que ya el Señor había muerto, y Nicodemo, dice la palabra, que trajo a ese lugar donde estaba Cristo 100 libras de aloe con mirra. Y en aquel tiempo así era, a los muertos se les ponía especies antes del día sábado, porque el sábado era, usted no podía hacer absolutamente nada. Los judíos de hoy día no pueden ni siquiera mover el switch hoy día de la luz, porque ellos consideran de que eso es un trabajo. Ellos cocinan desde el jueves en la noche, pues ya para ellos el jueves, ya al ocultarse el sol, ya comienza a ser otro día. Entonces ellos dejan cocinado desde hace muchos días atrás lo que ellos se van a comer en esos días que ellos estén guardando su sábado, y muchos de ellos también guardan el domingo. Pero en este caso Nicodemo, en el libro en Juan 19:39, si él trajo todo esto a la tumba de nuestro Señor Jesucristo, era porque él ya se había convertido en él. O sea que aquel hombre docto de la ley creyó en la gracia de Cristo Jesús. El 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de noche de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el mismo libro de Juan 10:38, el Señor le insta a usted y a mí y a todos aquellos que conocemos de su palabra, que no solo creamos en él, pero si somos un poquitito duros en entender quién es nuestro Dios, que nos acerquemos a él,
por todos los milagros y prodigios que él hizo cuando él estuvo en la tierra. Más el verso clave del ministerio cuadrangular es ese que está allá a la entrada en Hebreos 13:8, donde dice que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Lo que a mí me dice ese versículo es de que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros en aquel tiempo y también él lo sigue haciendo hoy. Yo le conté a ustedes que había un hombre que se había caído de 40 pisos, casi de más de 500 pies arriba, y cayó y no le pasó nada. Entonces dice él, si en verdad toda la gente dice que yo soy un milagro, pero no me interesa tanto lo que dice la gente. Lo que a mí me interesa es entender por qué mi Cristo Jesús me dejó vivo. Así es que usted, ahí en su intimidad, en esa oración, dígale: Señor, en verdad, ¿por qué fue que esto ha sucedido? Si yo le doy el testimonio de mi vida, quizás no nos vamos de aquí. Porque yo en el mundo también me porté mal. Como ser humano todavía estoy expuesto a la contaminación diaria. Todos los seres humanos. Pero vuelvo y le digo de que primera de Juan 1:9 nos da ese aliciente, donde nosotros constantemente le tenemos que decir a nuestro Dios que nos perdone. Yo puedo ser su pastor, pero eso no me quita, sigo siendo ser humano. La culebra perdió todo su pellejo, pero siguió siendo culebra. Nosotros vamos a seguir siendo seres humanos. Mientras usted no acepte a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, el nuevo nacimiento que está escrito en la palabra en Juan 3 no ha existido. Y hermano, ¿pero por qué? Pero yo creo, ese es el principio de la fe. Pero para usted ser hijo de Dios tiene que aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador. Todo lo que está hecho ha sido hecho por Dios. Las sillas, el cielo, las televisores, todo, la ciencia, todo eso por el Señor. Pero Juan 1:12 dice que solo los que lo aceptaron y creen en su nombre toman la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, no lo piense mucho, porque usted tiene un choice en su vida. El Señor aquí no condena a Nicodemo por creer o no creer. Si usted se recuerda lo que pasó en la pila de Betesda en el capítulo 5 de Juan, aquel hombre que estaba en la pila de Betesda, aquel paralítico, por 38 años iba a la pila de Betesda. Pero él tenía fe en Cristo Jesús. Absolutamente no. Él tenía fe en la pila. Porque cuando el Señor se le aparece y le dice: ¿quiere ser sano?, él le responde, volvemos a lo mismo. Aquí el Señor le estaba hablando a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, y aquel el Señor le dice: ¿quiere ser sano? Y él le responde a Cristo Jesús: es que nadie me mete a la pila. Él tenía fe en la pila. Le vuelvo a repetir yo a usted, se le aparece Cristo Jesús a usted y le dice: ¿quiere ser sano? ¿Qué le va a decir usted? Claro que sí, Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestro ADN, el Señor lo cambió radicalmente de la noche a la mañana cuando usted lo acepta a Él como su único suficiente Salvador. Qué bueno es el Señor, porque la obra de justificación en Cristo Jesús es eso. Así es que yo creo que sí, el Señor cuando nos repite algo a nosotros 1, 2, 3 veces al mismo tiempo, es porque el Señor nos quiere enseñar a todos nosotros lo que hay en su corazón. Y cuando el Señor le estaba diciendo a Nicodemo: de cierto te digo, yo creo que el Señor quería reencalcar que en la vida de aquellas personas que hemos reconocido a Cristo como ese Dios, creyendo en Él, Juan 3:16, el paso más principal en el reino de Dios es reconocerlo a Él como nuestro único suficiente Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar atentos a la palabra de Dios. Es probablemente que usted no había leído Juan 3, pero ahora yo lo insto que cuando llegue a su casa usted lo lea despacito, para que usted se dé cuenta de que en el reino de Dios siempre hay oportunidades para aquellos hijos obedientes que quieren seguir al Rey. Podemos ver, queridos hermanos, que en el capítulo 3 de Génesis, usted se recuerda cuando la culebra entró al huerto del Edén. El hombre prácticamente perdió su vida.
Pero en el capítulo 3 de Juan, el hombre prácticamente estaba volviendo a reganar esa vida que había perdido en el huerto del Edén. Usted sabe, yo sé que el primer Adán pecó, pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, nos ha venido a dar vida eterna. Y nosotros tenemos que estar totalmente conscientes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El apóstol Juan vio todas estas cosas, pero también él tuvo el privilegio de ver la revelación del nuevo nacimiento, donde el Señor le estaba diciendo al ser humano que tenía que nacer de nuevo. Usted y yo tenemos que nacer de nuevo si no hemos nacido. Pero se tiene que recordar usted también de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y por lo tanto, como hijos de Dios, nosotros nos tenemos que comportar como tales. Sea lento para hablar, y cuando usted vaya a hablar algo, sazónela con la sabiduría de Cristo Jesús. Y si usted sabe, porque yo sé cuando voy a tirar un chanflazo, recuérdese que a quien está representando usted aquí en la tierra es al Hijo de Dios, al Dios de dioses y al Señor de señores. Ya no es el Cristo que fue humano aquí en la tierra, es el Dios todopoderoso que va a venir por su iglesia, por usted y por mí. ¿Podemos contristar al Espíritu Santo? Claro que sí. Nosotros no creemos en salvo, siempre salvo. La palabra dice que es necesario permanecer hasta el final. No se den ese lujo de, si 100 veces usted se cae de la gracia del Señor, 100 veces lo perdona el Señor. Es verdad. Pero también hay un tremendo peligro, porque cada vez que usted se cae de la gracia del Señor, la inmundicia vuelve a ese lugar de donde salió. Y ese es el único problema. Entréguele al Señor. Yo le entregué ese tic nervioso que yo tenía antes de venir a los pies del Señor. Y yo le he dicho a usted, y se lo digo delante de mi Dios, yo padecía de esa problemática de andar viendo donde no quería andar viendo, pero se lo entregué a mi Dios y mi Dios me sanó. Tengo 24 años de serle fiel a mi esposa, y yo salgo con mi computadora apagada. A mí no me interesa lo que la otra persona quiera pensar. Lo que me interesa es quién soy yo en Cristo Jesús. Ame al Señor, ámelo, ámelo, ámelo. Él no se merece nada más ni nada menos que usted lo ame. Somos hijos de Dios. Dios quiere hogares fuertes. Dios quiere hijos que lo amen. Que todo el tiempo le digamos a Él si le hemos fallado, que nos arrepentimos, y en la justicia de Cristo Jesús Él nos perdona. Él es nuestro Dios. Él gastó toda su sangre bendita en la cruz del Calvario, querido hermano. Póngase de pie. Yo le puedo pedir que pase acá, pero esta es una entrega suya con el Señor. Si usted quiere aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, este es el mejor tiempo de poderlo hacer, querido hermano. Si usted lo quiere aceptar, aquí el altar está abierto. Y si usted no cree que este es el tiempo, pues usted tarde o temprano, yo le insto a que lea el libro de Juan 3. Todo el capítulo 3 del libro de Juan, léalo. Pero ahí donde está, dígale: Señor Jesús, perdóname si te he ofendido, si te he fallado. Pero estoy aquí, mi Dios bendito, para ponerme a cuentas contigo. Reconozco, Señor, que si el rey David te dijo en el Salmo 51 de que no quites a su Santo Espíritu de nosotros, no lo quites, mi Jesús, porque queremos ser templo y morada de tu Santo Espíritu. Queremos reconocerte a ti como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Queremos, Señor, que nos des más oportunidades, pero mientras llegue ese día, que tu Santo Espíritu redarguya en nuestros corazones. Queremos, Señor, que nos cubras con tu sangre bendita. Más yo te lo pido, mi Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, en este pueblo que no te conoce, dale otra oportunidad, mi Dios, porque la fe viene por el oír, de escuchar la palabra de Dios. Y yo sé, mi Jesús, de que también van a haber personas que nos van a estar viendo por las redes sociales. Pero ahí donde tú estás, querido hermano, tú también puedes reconocer a tu Cristo como tu único y suficiente Salvador. Solo repite estas palabras conmigo:
Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido, mi Cristo Jesús, de que desde este mismo momento, aceptándote como mi único y suficiente Salvador, tu Santo Espíritu me selle para ti. Te pido, mi Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que este cuerpo, Señor, que viene a ser templo y morada tuya, siga siendo templo y morada de tu Santo Espíritu. Sobre todas las cosas, mi Jesús, perdóname. Querido hermano que nos vas a ver en las redes sociales, yo te puedo decir con certeza en mi corazón y conforme a lo que dice la palabra, de que tú lo has aceptado a nuestro Señor como su único y suficiente Salvador, y que de ahora en adelante tú, como nosotros, vas a ser hijo del Dios Todopoderoso, del Cristo de la gloria, de ese Dios que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.